gustó lo que vio Carmen porque me gusta hacerlo. Y cuando a uno le gusta su trabajo y se ha formado y ha estudiado bien, pues disfruta hablando y eso se transmite, ¿no? Y luego me hace gracia, no sé si tendremos mucho tiempo para tener esta conversación privada, porque trabajaste en la cadena Meliá y yo, desde muy pequeñito, soy un enamorado de la cadena Meliá, porque mi madre nos llevaba siempre a hoteles Meliá y con 57 años, si puedo ir a un Meliá, no voy a otro sitio. Y soy un flipado de los Meliás. Es un tiro seguro, es un tiro seguro. Y aparte hay estupendos profesionales trabajando ahí y yo aprendí un montón. O sea, yo estuve casi 3 años y di un gran salto hacia adelante en mi carrera por la manera de trabajar, básicamente. Bueno, Salvador, nos dicen que ya podemos empezar, entonces vamos a dar las buenas tardes o los buenos días a los que nos estén escuchando, presentar el título del seminario de hoy, Comercio Internacional sin Fronteras, el derribo de las barreras culturales a tus negocios, que la va a impartir Salvador Rivas Mas, consultor intercultural. Es mallorquín, arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Cataluña, posgrado en psicosociología aplicado al trabajo en la Universidad de Barcelona. Y cuenta que cuando empezó su carrera internacional se dio cuenta que los clientes y proveedores reaccionaban de manera distinta a los mismos estímulos en función del país y de la cultura donde estuvieran. Y a partir de ahí pues empezó a investigar las razones de estas diferencias y terminó construyendo o constituyendo Hofstede Insights. Nosotros tenemos muy buenas referencias de Salvador, no solo por su currículum, lo estábamos comentando antes con su trabajo en la cadena Meliá, con Naciones Unidas, con Médicos Sin Fronteras, y yo creo que, pues Salvador, te escuchan los empresarios asturianos y quedamos ya en tus manos. Perfecto, pues oye, primero de todo, muchas gracias por la invitación a esta casa. Es para mí un honor hablar aquí ante los empresarios y emprendedores de Asturias y de Oviedo. Y bueno, y quisiera seguir dando las gracias a todo el mundo que está aquí, porque no por estar confinados el tiempo pierde su valor, sino que sigue siendo nuestro bien más preciado. Es por ello que me halaga la atención de cada uno de vosotros. Pero no me limitaré a daros las gracias de boquilla, sino que honraré cada minuto de vuestra atención aportándoos muchísimo valor en muy poco tiempo. Dicho lo cual, al toro. O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo es perfectamente consciente del potencial de crecimiento que representa el mercado internacional. Todo el mundo lo sabe. No es infinito, pero es inabarcable. Pero claro, no hay rosas sin espinas. Y todo este potencial viene acompañado de una serie de barreras que ya considerábamos superadas o que no existían en España, ¿vale? Entonces, el mensaje es: la internacionalización ofrece gran potencial, pero a costa de unas dificultades añadidas. Y estoy hablando de las barreras logísticas, legales, jurídicas, aduaneras, lingüísticas, políticas, que os voy a contar. Que no sepáis, ¿vale? Entonces, sé que la Cámara de Oviedo está haciendo un gran trabajo ayudando a sus socios a superar todas estas barreras. Pero la Cámara de Oviedo ha detectado una barrera más, que es la barrera cultural, que suele estar menospreciada o suele ser infravalorada a día de hoy, porque está dejando de serlo. Y claro, y la Cámara de Oviedo, para ayudar a sus socios a superar esta barrera cultural, pues ha contactado conmigo, que represento en España la mejor consultora intercultural del mundo. Y pues bien, está claro que las diferencias culturales tienen su impacto en el éxito o el fracaso de la internacionalización, pero durante el seminario de hoy no voy a hablaros de mi opinión personal, sino que quiero aportaros datos objetivos que demuestran hasta qué punto llega tal impacto, ¿vale? Entonces, si pueden ver en sus pantallas, existe un estudio llevado a cabo por la Universidad de Georgetown en Washington, donde se pregunta acerca a 162 empresas acerca de las razones de sus fracasos en las misiones internacionales. Y por sorpresa, o no tanto,
Pues estas razones no son de competencia técnica, ni laboral, ni emocional, ni empresarial, sino que los mayores problemas con los que se encuentran estas empresas es la de adaptación a distintas culturas. Siguiente ejemplo. Otro estudio llevado a cabo por la consultora KPMG arrojó unos datos demoledores. Y es que solo el 16% de las fusiones y adquisiciones internacionales añaden valor a las partes. Eso es demoledor, solo el 16%. O sea, el 54% se quedan peor de lo que estaban por separado y el 30% se quedan igual. Y algunas de estas fusiones fallidas fueron Citroën Fiat, que ya no están juntas, Renault y Volvo, que ya no están juntas, o Alitalia y KLM, que no están juntas. Y el último dato que os voy a dar hoy en este sentido, y es que según la consultora PricewaterhouseCoopers, el 65% de los directivos consideran que las diferencias culturales son todo un reto a la hora de gestionar sus equipos multiculturales. Podría hablar horas y horas acerca de estos datos, pero tenemos que movernos y avanzar. Por supuesto que una compañía multinacional puede seguir siendo competitiva pese a ignorar el impacto de la cultura en los negocios. Eso está claro. O sea, hay muchísimos ejemplos por ahí. Pero desde luego, esta misma compañía podría ser incluso mucho más competitiva de estar gestionando correctamente este impacto de la cultura en sus negocios. Entonces, si usted está muy por encima de su competencia, pues no tiene nada que temer, nada de que preocuparse. Pero es que si su competencia anda cerca, pues el derribo de las barreras culturales puede ser la ventaja competitiva que incline la balanza hacia uno u otro lado. O sea, hacia usted o hacia su competidor. Y quién sabe si su competidor no está viendo este webinar. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos claro cuál es el impacto o que la cultura tiene su impacto en los negocios. Y ahora, antes de abordar las pautas concretas de cómo adaptar a cada país y su cultura la manera óptima de abordar todo el proceso de exportación, de ventas, de desarrollo de negocio, etcétera, etcétera, debo hacer aquí un pequeño inciso, y es ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿Vale? Por lo cual os voy a pasar una imagen y os voy a pedir que, por favor, muy rápidamente, escribáis en el chat qué veis en esta imagen. Entonces, por favor, hacerme el favor de escribir en el chat qué es lo que veis en esta imagen. No se mueve. Sí, no se mueve. O sea, la mayoría de personas, cuando ven esta imagen, ven una rana. ¿Vale? Entonces, yo os voy a pedir ahora, yo también, pero os voy a pedir ahora que giréis un poco la cabeza hacia la derecha. O sea, si me estáis mirando a mí, hacia allá, y me digáis lo que veis. En este caso, la mayoría de personas ven un caballo. Entonces, es la misma imagen, pero se puede ver una rana o un caballo dependiendo de la perspectiva que usted toma. Entonces, este juego de niños, y discúlpenme, me sirve para transmitir la idea de que la realidad es una sola, pero la manera que tenemos de percibirla cambia de un país a otro. Entonces, de manera análoga, una persona extranjera no es más que alguien con la cabeza inclinada unos grados más hacia la derecha o unos grados más hacia la izquierda. Y la realidad es la misma para todo el mundo, pero la manera en que percibimos esta misma realidad cambia de un país a otro. Entonces, la clave para entender y controlar el impacto que la cultura tiene en sus negocios es que personas similares reaccionan de manera diferente
ante el mismo estímulo dependiendo de su nacionalidad. ¿Y cómo se traduce esto? Pues que clientes similares reaccionan de manera diferente ante su producto y su manera de venderlo dependiendo de su nacionalidad. Entonces, claro, no es suficiente copiar el enfoque y las técnicas de venta que le funcionan en un determinado país, con un producto en particular, y replicarlo tal cual en otro país. Es necesario traducir dicho enfoque y dichas técnicas de venta antes de implantarlas en otro país. Incluso, si es posible, se debe traducir el producto o el servicio en sí, se debe adaptar a cada país para maximizar digamos, sus garantías de éxito. Entonces, vamos a hacer otro juego de niños, si me lo permiten, pero es que es muy ilustrativo. Entonces les voy a pedir que por favor me digan cuál de estas, qué cultura para ustedes queda descrita diciendo que son relajados, que son amistosos, que son espontáneos, que son desinhibidos, emocionales, impulsivos. Por favor, escribirlo en el chat. Y luego, por otro lado, y en contra de esta definición, por favor, definid a qué país o qué cultura definiríais como que tienen siempre prisa, que son serios, que son reservados, etcétera, etcétera. Vale, gracias por la respuesta. Entonces, la respuesta correcta es que los japoneses dicen de los españoles que somos relajados, amistosos, espontáneos, desinhibidos, etcétera, etcétera. Mientras que los mexicanos dicen de los españoles que siempre tenemos prisa, que somos serios, reservados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para decirles y para trasladar la idea de que no sirve de que no existe una cultura de referencia, de que no hay una cultura con la cual podamos comparar todas las demás, sino que todo depende de con qué cultura la comparemos. Entonces, no existe una cultura que esté bien o que esté mal. Existen muchas y la manera en que vamos a ver una cultura va a depender de nuestro propio sistema cultural, quiero decir, de nuestra propia cultura. ¿Vale? Entonces, otra característica importante es que, y ya acabo con la definición de la cultura, y vamos a movernos hacia temas más prácticos, pero necesito explicar este concepto. Y es que la cultura tiene varias capas. Entonces, en la capa superficial de la cultura se encuentran nuestras prácticas. Es decir, nuestro idioma, nuestros rituales, nuestras fiestas, celebraciones, la manera que tenemos de saludar, de vestir, de comer, etcétera, etcétera. De la capa más superficial de la cultura se encarga la etiqueta y el protocolo. Y yo no he venido a hablaros aquí de la etiqueta y el protocolo. Yo he venido a daros algo mucho más valioso que eso. Yo he venido a hablaros de los valores culturales que están arraigados en lo más profundo de la cultura. Entonces, de la lectura de los códigos de etiqueta y protocolo que se encuentran fácilmente en Internet, pues usted va a aprender que en Japón usted debe recibir las tarjetas con ambas manos, que debe leerlas detenidamente, no escribir nada encima y depositarlas cuidadosamente encima de la mesa. Entonces, usted aprenderá que en la India se saluda con un namaste. Aprenderá que en la China usted debería dejar 1 o 2 bocados de comida en su plato para indicar que usted ha quedado satisfecho ante la invitación que le ha dado su cliente. Yo le digo, es muy importante estar familiarizado con la etiqueta y el protocolo de los países que vaya a visitar, pero no es suficiente.
no es suficiente quedarse en la capa más superficial de la cultura, porque usted necesita dominar los valores culturales, que es la capa invisible de la cultura. O sea, si vemos en el iceberg, la manera de comer, de vestir, de hablar, etcétera, etcétera, es la parte visible de la cultura, del iceberg. En cambio, pero existe la mayor parte, el 90%, que es lo que está más profundo, lo más arraigado en nuestra alma. Estos son los valores. Y esto no se resuelve con la etiqueta y el protocolo. Esto no es una lista de cosas que hacer, que no hacer, cómo vestir, cómo saludar, etcétera, etcétera. O sea, porque los valores, o sea, lo que está en lo más profundo es lo que en última instancia nos inclina a tomar una u otra decisión. La parte invisible de la cultura es la que determinará que nuestro potencial cliente se incline por nuestro producto o por el producto de la competencia. ¿Y qué son los valores? Pues los valores resumiendo mucho, son preferencias por un determinado estado de las cosas sobre otro con emociones fuertemente ligados a ellos y que generalmente se manifiestan como opuestos. Luego, lo que nos parece bueno en nuestro país puede parecer malo en otro país. Lo que resulta moral aquí puede resultar moral, inmoral allá. Una decisión racional en España puede ser una decisión irracional en Francia. Y estas preferencias generales por un determinado estado de las cosas es lo que nos inclina a tomar una u otra decisión. Entonces, repito y acabo. Es importante conocer la etiqueta y protocolo de un país, pero lo que nos dará la ventaja competitiva definitiva es el dominio de los valores culturales. Muy bien, he acabado con la definición de cultura. Y ahora que sabemos que la cultura tiene su impacto en los negocios y que también nos hemos puesto de acuerdo en la definición de la cultura que vamos a utilizar durante la charla de hoy, la siguiente pregunta es: ¿podemos controlar el impacto de la cultura en los negocios? ¿Podemos hacer tangible algo tan aparentemente intangible como es la cultura? O sea, ¿se puede medir la cultura en cifras? Pues la respuesta es que sí. Y podemos, gracias a este señor que ven en pantalla. Deje que les presente el señor Geert Hofstede, que es, según The Economist, la persona que puso la cultura en el mapa, literalmente. Pues este señor es uno de los gurús de negocios más influyentes del mundo, según The Wall Street Journal. O sea, vean el elenco de personalidades que comparten la lista con él. O sea, está en el número 3 está Bill Gates, en el 13 está Richard Branson, que es el fundador de Virgin. Es decir, todo un elenco de estrellas que comparten, que están a la par o que comparten esta lista de hombres más influyentes en los negocios de todo el mundo. Pues bien, yo he tenido la gran suerte de haber sido formado por él. El profesor Hofstede me enseñó a traducir su investigación científica en soluciones aplicables a los negocios. Me enseñó a utilizar su modelo para superar las barreras culturales. Y me enseñó a utilizar su investigación para hacer a las empresas internacionales más competitivas y para maximizar sus ventas y abrir nuevos mercados. Porque claro, el profesional que sea capaz de dominar los matices culturales de sus clientes, proveedores y empleados, pues evidentemente conseguirá mejores resultados. ¿Y por qué es tan prestigioso este señor? Pues porque consiguió decodificar la cultura. ¿Y cómo funciona este modelo que creó el profesor Hofstede para decodificar la cultura? Pues, bueno, puede que, miren en la pantalla, puede que ustedes estén familiarizados con el sistema RGB, que es rojo, verde y azul,
los colores primarios. Entonces, cualquier color en la pantalla de su ordenador contiene una cierta cantidad de rojo, una cierta cantidad de verde y una cierta cantidad de azul. De manera que podemos definir cualquier color mediante estas tres cifras. Entonces, por poner un ejemplo, esta tonalidad de naranja se define con estas cifras. Esta tonalidad de púrpura se define con estas tres cifras. Entonces, podemos pensar que cada color primario es una dimensión con una escala del 0 al 255. Pues bien, de la misma manera, el profesor Hofstede desglosó la cultura nacional de cada país en 6 dimensiones. De la manera que podemos definir cualquier color en 3 cifras, podemos definir cualquier cultura en 6 cifras. O sea, solo por poneros 6 ejemplos muy rápidamente, estos 6 países quedan perfectamente definidos con estas 6 cifras cada uno. Y lo que se puede medir en cifras, se puede comparar, se puede gestionar, se puede anticipar, en definitiva se puede controlar. O sea, podemos comparar, gestionar y controlar las diferencias culturales. ¿Y quién, en su sano juicio, no quiere poder controlar el impacto de un factor que puede impedir o dificultar o favorecer el alcance de su objetivo, sea cual sea? Ya le digo, hemos definido hasta el día de hoy 111 países y estamos trabajando en definir el resto. Y no nos hemos sacado estas cifras de la chistera, ni las hemos inventado, ni las hemos supuesto. He dicho al principio de esta charla que no iba a daros mi opinión en ningún momento, y me mantengo, porque estos datos no son el resultado de la opinión de nadie. Estos datos son resultado de encuestas con una muestra numerosa y válida que se han ratificado una y otra vez. Entonces, otra vez podría estar hablando horas y horas acerca de la ciencia que hay detrás de este modelo, pero no nos da tiempo en el webinario de hoy, ¿no? Entonces, llegados a este punto, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, pues tenemos 6 cifras o 6 colores. ¿A qué se corresponde cada una de estas cifras? Pues bueno, corresponden a los 6 dilemas básicos con los que cualquier sociedad se enfrenta. O sea, hay 6 preguntas que cualquier sociedad se hace a diario. Ahora bien, la respuesta que cada sociedad da a cada una de estas 6 preguntas es diferente. Y mediante el modelo lo que hemos hecho ha sido medir cada respuesta diferente a cada una de las 6 preguntas en cada país. Entonces, en mis cursos de día completo explico las 6 dimensiones, pero hoy, durante una hora, voy a limitarme a explicar solo 2. Y lo haré con una historia personal. Pero antes, permítanme que tome un traguito de agua, que me estoy quedando sin aliento. Pues yo soy el chaval que está a la derecha de la foto, de eso hace ya 10 años, y fue mi segundo destino en África. Me mandaron en Kenia a diseñar y gestionar la construcción de un hospital. Y las 2 personas a mi lado son mi encargado de obra y mi ingeniero. Entonces, eran 2 personas de mi equipo. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué a Kenia fue que me llamaran chief todo el tiempo. O sea, jefe, me llamaban, sí, jefe, así lo haremos, jefe, no problem, jefe, no se preocupe, jefe, 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 jefe. Y claro, yo me sentí abrumado con tanta deferencia.
Y claro, inmediatamente les pedí que no me llamaran Chief, que me llamaran por mi nombre de pila, como todo el mundo. Y ellos, bueno, pues no me lo dijeron directamente, pero de alguna manera me di cuenta que se sentían muy incómodos llamándome por mi nombre de pila. Y bueno, pero pocos días después compartí esta anécdota con un compañero español que tenía mucha más experiencia que yo en ese contexto. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que nunca tendría que haber pedido a los miembros de mi equipo que me llamaran por mi nombre de pila? Que no había nada malo en el hecho que me llamaran jefe, porque esto era precisamente quién era yo. Entonces, pidiéndoles que no me llamaran jefe, era como si les dijera que yo no era su supervisor. Pidiéndoles que no me llamaran jefe, era como socavar mi autoridad. Y pidiéndoles que no me llamaran jefe, era como si les dijera que estaba bien si no cumplían con las indicaciones que yo les daba. Entonces, claro, la formalidad chief y la autoridad en sí estaban tan estrechamente ligadas que si la primera faltaba, la segunda se debilitaba. Tremendamente, tremendamente. Entonces, cuando más formalidad chief hubiera, más respeto por la autoridad y, en consecuencia, más funcional la estructura era. Y entonces, solo cuando me di cuenta de eso, pues bueno, solo por el bien de la empresa y del proyecto, dejé que me llamaran chief. Entonces, llamamos a esta primera dimensión distancia con el poder. Y es el grado en que los miembros más humildes de la sociedad aceptan y esperan que la desigualdad social. Y fíjense que acabo de decir que los miembros más humildes de la sociedad esperan y aceptan que el poder está mal repartido. Porque claro, es muy fácil aceptarlo si estás entre los afortunados, pero no lo es tanto si estás entre los más desafortunados de la sociedad. Entonces, en sociedades jerárquicas, un líder efectivo debe tomar decisiones, dar instrucciones, incluso órdenes, y comprobar su cumplimiento. Y se mantiene una distancia real enfatizadas por formalidades del tipo chief. Mientras que en sociedades igualitarias, un líder efectivo no debe comportarse como acabo de explicar, sino que debe coordinar personas, debe guiar a sus empleados, debe formar, facilitar el trabajo. Y las formalidades tipo chief están fuera de lugar. Luego, así como cualquier color está compuesto de una cierta cantidad de rojo, cualquier cultura en el mundo está compuesta por una cierta cantidad de distancia con el poder. Entonces, ahora dimensión número 2, o color verde. Volviendo aquí a mi trabajo en Kenia, yo solía pagar el sueldo semanal a mi equipo cada viernes por la tarde. En una ocasión, a la mañana siguiente, me dirigí al mercado cuando encontré al ingeniero de mi equipo, Peter, que es el señor que ustedes ven en el centro. Entonces le dije, buenos días, Peter, buenos días, Chief. Todavía me siguieron llamando Chief. Entonces le dije, oye, ¿comemos juntos? Y me dice, claro, muchas gracias, pero vas a tener que invitar, Chief, porque estoy sin Blanca. Entonces dije, claro, hombre, hoy invito yo, no hay ningún problema. Pero luego me di cuenta de que algo raro estaba pasando. Dije, espera un minuto, Peter, querrás decir que no llevas sueldo, no llevas efectivo encima, pero todavía guardas el grueso de tu sueldo en casa, ¿verdad? Dice, no, me lo he gastado todo. Y digo, ¿en serio? Pero si el sueldo de una semana gastado en pocas horas. Y me dice, pues claro. Y digo, pero si te pagué ayer. Y dice, pero esto fue ayer, ya no me queda nada hoy. Dice, ¿qué esperaba, Chief?
Y digo, ostras, pues bueno, yo intentaré que mi sueldo dure hasta la próxima semana, hasta el próximo día de paga. Dice, usted no entiende nada, chief. Dice, este pueblo es muy, muy pequeño. Dice, aquí se conoce todo el mundo. Dice, todo el mundo sabe que yo trabajo para el hombre blanco. Todo el mundo sabe que cobro el viernes por la tarde. Luego todo el mundo sabía que ayer yo tenía el taco de dinero en mi bolsillo. Claro, entonces, claro, lo primero, su madre fue y dice, me exigió una parte de este sueldo para comprar unos zapatos nuevos a cada uno de mis 4 hermanos pequeños. Dice, luego vino la tía a casa y me pidió ayuda porque el tío está enfermo en el hospital y debía pagar el tratamiento. Dice, y finalmente vino el vecino quejándose de goteras en su casa y me pidió ayuda para reparar el techo de la choza. Dice, y hoy, chief, no me queda ni un céntimo para comprarme un plato de arroz. Y dije, wow, Peter, pero esto es mucha gente a la que ayudar. Y entiendo que quieras ayudar a tus padres, a tu tía. Digo, pero es preciso ayudar a tus vecinos. Me dice, usted no entiende nada, chief. Dice, yo tengo una responsabilidad hacia mi comunidad. Dice, mi comunidad me ha ayudado miles de veces. Entonces, en la comunidad, si uno de nosotros tiene un problema, es el problema de la comunidad. Y si uno de nosotros triunfa, esto es un éxito para la comunidad entera. Entonces, gracias a la comunidad que colectivamente pagó cada una de las tasas de su universidad, hoy Peter pudo convertirse en un ingeniero. Y ahora que es ingeniero, le ha tocado ayudar a la comunidad contribuyendo con su salario de ingeniero. Y el día que Peter sea demasiado viejo para trabajar, la comunidad entera cuidará de él. Entonces, llamamos a esta segunda dimensión individualismo. En sociedades individualistas, como por ejemplo el Reino Unido, cada uno se cuida a sí mismo y a su familia más inmediata. Y esto significa pareja e hijos menores de edad. Punto. Mientras que en sociedades colectivistas, como la keniata, todo el mundo está integrado dentro de familias fuertemente cohesionadas. Y entiéndase aquí por familias extendidas, incluyendo primos, amigos, vecinos, todo el barrio. Todo el barrio es tu familia. Y esta comunidad protege a todos los integrantes de este grupo, no solo durante la infancia, sino durante toda la vida. Eso sí, a cambio de una lealtad incondicional. Y una lealtad incondicional significa que los recursos se reparten. Oiga, que usted trabaja de sol a sol y a final de mes su sueldo se reparte. ¿Qué les parece? ¿Cómo les sienta? Entonces, ahora acabo de definir la segunda dimensión. Y bueno, y así como cualquier color está compuesto por una cierta cantidad de verde, cualquier cultura en el mundo está compuesta por una cierta cantidad de colectivismo. O mucho o poco. O es colectivista o es individualista. Pero hay cierta cantidad de esta componente en cualquier sociedad. Y las hemos medido. Y tenemos datos objetivos
científicamente recogidos y analizados que miden este grado. Vale, yo digo, podría pasar a las siguientes dimensiones, pero el tiempo de este webinar no permite ir mucho más allá. Entonces, cuando tengo dos dimensiones, sucede, bueno, pues resulta que puedo colocar una en el eje de las X y otra dimensión en el eje de las Y. Y sucede algo mágico, porque puedo ver de una manera muy, muy gráfica que las dimensiones no actúan de manera aislada e independiente, sino que las dos dimensiones interactúan a la vez y tienen sus resultados dependiendo de la interacción de estas dos dimensiones. Pero claro, es que la realidad no es que haya dos dimensiones, es que hay 6. Entonces, echen cuentas con la cantidad de combinaciones posibles que existen con 6 dimensiones diferentes. ¿Vale? Entonces, la correcta interpretación de estas cifras por parte de un experto intercultural puede darnos una serie de pautas concretas de cómo adaptar a cada país y su cultura la manera óptima de llevar a cabo todo el proceso de ventas o de exportación o de desarrollo de negocio. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. ¿Vale? Y aquí he seleccionado 6 mercados bastante importantes y de los cuales voy a hablar a continuación. Entonces, en los 1, 2, 3 países que ustedes ven a su izquierda, usted puede plantearse la opción de llamar a puerta fría. Nunca es fácil conseguir una reunión a puerta fría, pero es posible. En cambio, en los 2 países a su mano derecha, México y China, esto es imposible. No se moleste. Usted necesita un intermediario, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Oviedo, que le facilite estas presentaciones. Incluso le diré que tanto en México como en China el llamar a puerta fría es inadecuado y no se lo recomiendo. En cambio, Francia es un caso un poco intermedio que está entre un extremo y otro. Entonces, en Francia usted puede intentar llamar a puerta fría a un posible cliente, pero no es fácil. Y entonces un intermediario, un amigo en común, un cliente en común, un proveedor en común, le puede facilitar mucho la vida. Entonces, le recomiendo que si usted dispone de un contacto en común que le pueda facilitar una presentación, le va a ayudar mucho. Otra pauta que les voy a dar es que en Estados Unidos usted necesita ser tremendamente asertivo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que usted tiene que decir que usted, su empresa y su producto son los mejores del mundo. Sea verdad o no, pero dígalo. Dígalo porque es lo que se espera oír de usted. Cualquier otra cosa pasa como mediocre. Vale. En contraste, en Holanda es todo al revés. Todo al revés. Hay que ser extremadamente modesto. Y usted no puede decir que usted, su compañía y su producto son los mejores del mundo, aunque sea verdad. Aunque sea verdad, usted no puede decir esto, porque si no va a pasar por ser un cantamañanas.
Y esto es así. Entonces, imagínense solo por un minuto qué sucede cuando un vendedor americano se encuentra con un comprador holandés. Pues que exagera sus bondades y este tío pasa por ser un cantamañanas y pierde toda su credibilidad. Y ahora imagínense el caso contrario, en que un vendedor holandés se encuentra con un comprador americano. ¿Qué sucede? Pues que este no va a exagerar las bondades de su producto, no va a usar superlativos, y el comprador americano, habituado a escuchar a los vendedores americanos, va a ver al vendedor holandés como a una persona mediocre y un producto mediocre, y nunca, nunca en la vida le va a considerar y nunca le va a tomar en serio. Entonces, imagínense estos dos países, qué choque cultural hay ahí, que si no se supera dicha barrera, es que es imposible que puedan trabajar juntos. Entonces, si pasamos a Alemania, usted puede decir que usted, su producto y su empresa son los mejores del mundo siempre y cuando sea verdad. Siempre y cuando sea verdad. Y no es suficiente decirlo, sino que usted debe demostrarlo. Usted debe enseñar sus credenciales. Usted debe demostrar que usted tiene, una experiencia laboral, que tiene una calificación académica, que tiene un doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos se llaman Herr Doctor, no sé qué. Usted debe mostrar cómo su empresa ha recibido un premio a la mejor compañía en su sector en este año determinado. Y usted debe decir que su producto ha superado los test de calidad más exigentes del mercado. Entonces, en línea de esto, y esto tiene sentido, ¿quién se inventó las ISO 9000? Los alemanes, porque necesitan una certeza, necesitan un certificado del cual se puedan fiar, que garantice la calidad de los productos, y no solo la calidad, sino el que puedan comprobar que están comprando lo que se dice que le están vendiendo. ¿Vale? Y en cambio, en Francia usted debe ser como un elegante diplomático. ¿Y qué quiere decir con esto? Usted debe vender, pero pretender que no está vendiendo, pretender que está, que tienen una relación personal. Entonces, está muy mal visto hablar de dinero. Y por supuesto que el dinero es un tema inevitable y que al final todos trabajamos por dinero, pero usted debe retrasar el momento de hablar de dinero hasta que su cliente no lo saque. Entonces, sea muy cuidadoso con eso. Y en cambio, en México y en China, lo que usted necesita es mucha paciencia. Entonces, si usted pretende, si usted necesita cerrar un trato este trimestre, o usted necesita deshacerse de un stock muy rápidamente, ni se moleste en ir a México o a China, porque no lo va a conseguir. A no ser que usted tenga una relación estable, duradera con este proveedor, pero usted no va a conseguir un nuevo cliente en pocas semanas. No lo va a conseguir. Usted no puede pretender viajar a la China y regresar un contrato firmado con un nuevo cliente. No puede regresar con un contrato firmado bajo el brazo. Esto no pasa así. Usted necesita tiempo para cultivar y nutrir una relación personal con esta persona, con su cliente. Entonces, usted necesita
pasar tiempo con esta persona. Tiene que ir a comer, a cenar, tomar alcohol, vaya a tomarse una copa, incluso puede que le inviten a hacer alguna actividad de ocio en el fin de semana, puede que le presenten la familia, etcétera, etcétera. Y claro, esto para nosotros es muy chocante, pero es que esta es su verdad. Esto es como ellos hacen negocios. Ellos no hacen negocios con desconocidos, sino que necesitan tener un cierto vínculo personal antes de lanzarse a tratar, a hablar de negocios o peor todavía, a cerrar un tratos. ¿Vale? Y otra cosa, y entonces hay un error muy común, y es el mandar a estos países, bueno, a mandar a misiones internacionales, a mandar a los más jóvenes, bueno, a un joven talento, ¿vale? ¿Por qué? Porque domina idiomas, es el que mejor habla idiomas, es el que tiene más energía, tal vez no tiene familia todavía, y es el que está más predispuesto a hacer largos viajes y a pasar tiempo fuera de su casa, ¿no? Entonces, esto es un error, porque tanto en México como en China relacionan la edad de una persona con su estatus social. Y no solo con el del comprador, sino con el estatus social que usted está otorgando a su cliente. Entonces, claro, mandarle a una joven promesa a hablar con él es como menospreciar al cliente. ¿Vale? Usted, si, dentro de lo que pueda, por supuesto, deben mandar al miembro de ese equipo mayor, alguien con canas, porque eso demuestra que esta persona está empoderada, tiene poder de decisión, y esto traslada un mensaje de respeto hacia su cliente. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando estaba en África, en ese ejemplo que le he dado, mis compañeros me pidieron que me dejara crecer un poco la barba, porque claro, yo con esa edad tenía una cara de niño increíble, y entonces, claro, me decían, por favor, no les digas que tienes menos de 30 años. Por nada del mundo les digas que tienes menos de 30 años. Di al menos que tienes 34. Y no lo notarán, no lo notarán. Entonces, esto es importante. Relacionan edad con respeto. Y en la medida que pueden, manden a los miembros del equipo mayores que tengan. Otro error típico en estos países es que después de haber luchado y de haber conseguido esta confianza personal, usted puede que se vea tentado a promover a su representante, al dueño de esta cuenta, por lo bien que lo ha hecho. Usted le promueve a otra posición con mayor responsabilidad, y le reemplaza y le pone a otra persona como representante de esta cuenta. No hagan esto, no hagan esto, porque entonces esta nueva persona responsable de esta cuenta debe empezar de cero, debe ganarse la confianza otra vez de su cliente, porque su cliente chino o mexicano no hace negocios con su empresa, su cliente hace negocios con la persona que representa a su empresa. Entonces, si usted cambia de representante, usted tiene que empezar otra vez de cero. Y no queremos esto, no queremos esto. Y claro, asegúrese de que el representante de su empresa no le abandona, porque entonces usted está perdido. O peor todavía, asegúrese de que su representante no se va a la competencia, porque entonces su representante se lleva el contrato que usted tiene a su nueva empresa.
Entonces, usted ha hecho la inversión de tiempo y dinero y energía y el que se acaba llevando el gato al agua es su competencia, solo por haber contratado al representante que tiene buena relación personal con su cliente. Esto es muy importante y esto es un error que sucede una y otra vez. Entonces, usted, el mensaje que yo quiero trasladarle aquí es que ellos, su cliente no hace negocios con su empresa, sino con una persona. Y usted debe cuidar esta relación personal. Y lo que no puede hacer tampoco es que una vez usted ha conseguido el cliente y le ha mandado el primer pedido y todo funciona, es dejar de viajar a este país. Usted no puede pretender que el negocio vaya marchando solo, que vaya funcionando solo, sino que usted o su representante necesita ir a la China de manera habitual para cultivar y para nutrir esta relación personal, porque si no lo hace, esta relación personal va a enfriar y entonces su competencia tendrá una oportunidad allí, ¿vale? Y entonces vaya a ver a su cliente, viaje a la China, aunque el trato está cerrado, aunque parezca que vaya todo bien, tómese la molestia de viajar hasta la China o hasta México, estreche la mano de su cliente, pase una velada con ellos y de esta manera se asegurará de que el vínculo es fuerte. Otro error típico que veo es que, claro, las personas que viajan a China o a México, claro, después de la reunión puede que les hagan una invitación, les inviten a comer o a cenar o a tomarse unas copas y la persona rechaza amablemente y dice, no, muchas gracias, pero tengo un montón de trabajo en mi hotel y necesito pasar 2 horas ante el ordenador, quiero hablar con mi familia un momento y después quiero dormir porque no he dormido en el avión, tengo jet lag, etcétera, etcétera. Esto es un error, porque la mejor manera que usted tiene de estrechar este vínculo personal y de fortalecer esta relación personal y por tanto fortalecer el vínculo comercial es pasando tiempo con su cliente. Vale, entonces otra de las pautas concretas que yo le puedo dar hoy es muy actual. Porque mucha gente dice que debido al coronavirus el mundo ha ido virtual. Y es verdad. Pero claro, un día, no sabemos cuánto, esto va a terminar. Y entonces se van a abrir otra vez los aeropuertos, se van a abrir otra vez los hoteles y los viajes van a estar permitidos. Pero claro, hay gente, mucha gente, que dice que aunque se abran los aeropuertos, pues que como que ya nos hemos adaptado a trabajar de manera virtual, de manera remota, como hoy ustedes y yo en este webinar, las reuniones, los viajes de trabajo van a dejar de existir y que todas las reuniones de trabajo y toda la gestión de trabajo se va a llevar de manera virtual. Pues bueno, siento defraudar a estas personas, pero esto puede que suceda en los países que están más a su izquierda de la pantalla, pero que esto nunca va a suceder ni en México ni en China. Mientras dure este estado de alarma, puede valer, porque no queda otra alternativa. Pero cuando esto termine, el proveedor que se tome la molestia de tomar un avión y hacer un viaje transoceánico y vaya a estrechar la mano de su cliente,
o de su potencial cliente, esta persona va a ser la persona que se va a llevar el gato al agua y la persona que le puede quitar la cuenta o el trato a la persona que se sienta segura con la gestión virtual. Entonces, repito, esto puede valer en los países que tienen a su mano izquierda, pero nunca, nunca, nunca va a suceder en México o en China. O sea, el tema virtual es un complemento muy válido, muy útil, que ustedes tienen que explotar al máximo, pero no vienen a sustituir la reunión presencial. Es un complemento muy interesante, pero no es un sustituto. Ándense con mucho cuidado con esto, porque mucha gente está equivocada en este sentido. Vale, otra de las características que puedo darles, y voy a avanzarme un poquito porque tenemos un tiempo limitado, nos quedan 5 minutos de trabajo, entonces podría estar, yo normalmente en mis cursos de una jornada de duración nos pasamos 4 horas hablando acerca de las pautas concretas de cómo adaptar a cada país y su cultura la manera óptima de llevar a cabo las ventas y el desarrollo de negocio, la exportación a cada uno de los países. Y ya por acabar voy a dar una pauta que es el tema de dar el precio. ¿Cómo debo dar el precio en un país o en otro? Entonces, en Alemania, vamos a empezar por Francia. En Francia, usted tiene que, cuando usted presente su primer precio, tiene que dejarse un margen de maniobra para poder presentar una contraoferta mejorada con una pequeña reducción, porque se la van a pedir. Y si no es capaz de darla, es muy difícil que usted consiga el trato. ¿Por qué sucede esto? Porque un buen profesional de las compras de Francia tiene que justificar su sueldo. Y lo justifica solo si es capaz de conseguir una reducción por su parte. Entonces, usted tiene que presentar una oferta y tiene que tener un plan B encima en la manga. Usted tiene que dejarse un as en la manga. Y usted le va a presentar esta oferta como si fuera la final, la van a negociar, van a discutir, seguramente van a ir a comer, va a tener que usted invitar a comer a un buen restaurante y pagar un buen vino. Y al final, después de unos días, ante la negativa, usted va a presentar esta segunda oferta y va a conseguir el trato. Pues esto en un país vecino como es Alemania, que tienen muchas cosas en común, pero esto les diferencia. Porque si usted presenta una reducción de precio en Alemania, esta debe ir acompañada de un cambio en la cantidad, en la calidad, en la fecha de entrega, en la garantía, en el servicio postventa. Tiene que haber, o sea, si usted cambia el precio, tiene que ir justificado con el cambio de algo en su oferta. Porque si usted de repente lanza una contraoferta para incentivar el trato, usted va a perder toda la credibilidad. Porque un alemán va a pensar, este tío o me está engañando ahora o me engañaba ayer. Una de dos. Usted, si presenta una contraoferta, es que le están engañando. Y entonces, esto es un error típico que muchísimos de nosotros ha cometido y que no tenemos en cuenta. Entonces, como digo, existen muchísimas pautas
relacionadas con las ventas. Pero no solo tenemos pautas concretas de cómo adaptar a cada país y su cultura la manera óptima de llevar a cabo una venta, sino que también somos capaces de dar pautas concretas de cómo liderar personas, de cómo motivarlas, incentivarlas, de cómo reclutar a empleados, de cómo formarlos, de cómo incentivarlos, de cómo dar feedback, de cómo llevar a cabo una negociación, de cómo llevar a cabo una reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que les he explicado ahora de una manera resumida lo tenemos multiplicado por 33. Entonces, ¿y quién en su sano juicio no quiere controlar algo que le afecta en la obtención del éxito o el fracaso en su negocio? ¿Vale? Y entonces, ahora, antes de pasar a la ronda de preguntas, voy a abrir el turno de preguntas para que ustedes me puedan hacer preguntas. Pero antes quiero hacerle yo dos preguntas muy rápidamente y que les voy a pedir que tecleen en el chat. ¿Vale? Entonces, por favor, díganme del 1 al 10 cuán relevante os ha parecido el contenido de este webinar para el desempeño de vuestro trabajo. Por favor, escribírmelo. Vale. Y ahora, por favor, del 1 al 10, ¿en qué medida os gustaría ampliar el conocimiento intercultural centrado en los negocios? Por favor, escribid del 1 al 10, ¿en qué medida os gustaría ampliar el conocimiento intercultural? Vale, muchas gracias. Bueno, y sin más, pues voy a abrir el turno de preguntas. Muy bien, Salvador. Aquí desde la Cámara de Comercio de Oviedo. Empezó Fernando Villavella con la presentación, pero tuvo que ausentarse porque aquí estamos últimamente pues con muchísimos frentes a la vez. Y bueno, soy Carlos de la Torre, coordinador de la Cámara de Comercio, y la verdad que encantado de escucharte. Vamos a ver si se animan con las preguntas que tenemos aquí. Si no, te puedo yo adelantar ya una, si yo que según estabas diciendo, si te parece. Claro. Hiciste ahí la comparación con Holanda, con Francia, con Alemania. Somos la Unión Europea. Y curiosamente, como Unión Europea, se supone que deberíamos de tener más uniformidad en determinadas cuestiones, como es la forma y la cultura de comprar y vender. Y lo que has dicho, pues, bueno, demuestra de alguna forma, ratifica lo que sabemos como holandés, probablemente por su cultura, por su propia religión, aunque no seamos nosotros católicos los que no lo sean, sí, pero sí estamos impregnados de una serie de principios y ellos de otros, nos diferenciamos. ¿Eso es un hándicap de cara a competir la Unión Europea con los grandes focos, Estados Unidos, China? Me parece una pregunta interesantísima y es una reflexión muy adecuada. Yo siempre digo, y lo compartimos con muchísimos compañeros expertos en cultura, que la Unión Europea es un milagro. Es un milagro porque somos 26 países ya, desafortunadamente. 26 países y cada uno con su propia cultura y con su propia idiosincrasia. Y yo me he encontrado muchísimas veces con compañeros, con clientes a los que ayudamos, que se resisten mucho a creer en la diversidad que representa Europa. Y esto no nos tiene que sorprender. Quiero decir, Europa es y sigue siendo increíblemente diversa en cuanto a cultura. Y hay fronteras que parecen increíbles, como acabo de mencionar, entre Francia y Alemania.
que haya una diferencia tan abismal a la hora de hacer negocios, pero esto es así. O entre Holanda y Reino Unido, que uno puede parecer que no existe diferencias entre ellos y en cambio existe mucha. Y algo que resulta casi paradójico es el Benelux. Benelux, Bélgica, Holanda, Países Bajos y Luxemburgo, claro, son tres países que hicieron una unión económica un poco antes que la Unión Europea, y claro, muchas empresas internacionales o multinacionales engloban este mercado como una, y tienen solo una delegación que está en uno de los tres países y se encarga de los tres países. Pues esto es un dolor de cabeza inaguantable, porque son tres culturas muy diferentes a la hora de trabajar, a la hora de liderar personas, a la hora de hacer reuniones, a la hora de motivar a estas personas. Y muchas empresas empiezan trabajando a nivel Benelux y lo acaban deshaciendo. Y es mucho mejor dejar a Holanda sola, poner Bélgica con Francia y poner Luxemburgo con Alemania, porque se parecen ahí muchísimo más. Y lo que decías de la Unión Europea, mucha gente, es que esto lo oigo una y otra vez, mucha gente cree que por el simple hecho de ser europeos, que tenemos, pues que tenemos diferentes idiomas, pero que tenemos la misma mentalidad a la hora de trabajar y de hacer negocios. Pero esto no es la verdad. Y porque en la Unión Europea hay una diversidad increíble. Mucha otra gente piensa también en términos de Occidente-Oriente, nosotros y ellos, este oeste. Y esto es otro fallo, porque también en Oriente o en el Este también son diversos y tratan a los chinos igual que los japoneses, igual que los coreanos, igual que los vietnamitas, igual que los mexicanos. Y esto no es la verdad. Y otro error muy típico es confundir el idioma con la cultura. Están relacionados, pero no es lo mismo. Entonces, muchísimas empresas españoles dicen, bueno, yo me voy a Latinoamérica y como también hablan español, pues no tengo problemas culturales. Permítame que le corrija. Usted no tiene problemas lingüísticos, no tiene barreras lingüísticas, que ya es mucho, que ya es mucha ayuda, pero las barreras culturales siguen estando allí. O sea, hay personas, o sea, no por hablar el mismo idioma tenemos la misma cultura. Y al revés, o sea, por ejemplo, en Bélgica tienen Valonia y Flandes tienen dos idiomas totalmente diferentes que no se mezclan y en cambio tienen la misma cultura. Quiero decir, no confundir en este aspecto. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta o quieres profundizar. No, perfectamente. Mira, tenemos una pregunta, dice, muy interesante el tema de los dilemas. Conociendo la cultura de los asturianos, ¿cuál cree que es el mejor mercado al que nos podemos dirigir a vender y exportar? Es una pregunta que nos hacen Muy bien. Vale. Hay varios puntos a contestar. Asturias, yo no puedo diferenciar Asturias del resto de España. ¿Por qué? Porque no tengo datos. O sea, yo he hecho hincapié unas cuantas veces acerca de que yo no doy mi opinión o que no estoy suponiendo algo, ni me estoy inventando los datos, ni es una impresión que, o sea, yo puedo puedo conocer asturianos o puedo pasar unas semanas en Asturias, llevarme una impresión, pero yo no tengo datos recolectados que pueda contrastar, ¿vale? Entonces, solo los tenemos a nivel de país y no los tenemos a nivel regional.
Entonces, yo no puedo, o sea, le mentiría si le dijera que yo tengo datos por provincias, por comunidades autónomas o por regiones, sino que no los tengo. Yo puedo hablar en España. Entonces, ¿cuáles son los países que mejor que tienen una cultura más parecida a la española? Esto sí lo puedo contestar. Y algunos se va a sorprender aquí, no es Portugal, sino que es Francia, Italia del Norte, Bélgica y Polonia. Y Polonia, que está ya lejos, y Polonia. Estos son, a bote pronto, los países que que tienen una cultura, a grandes rasgos, más parecida a la española. Pero ello, y esto es otro detalle, ello no quiere decir que usted como asturiano, como español, solo pueda hacer tratos con las culturas más parecidas a España, sino que mediante estas pautas que yo le acabo de dar, o sea, si profundizamos, mediante estos datos, estos números, estas 6 cifras, correctamente interpretadas por un experto, puede darle pautas concretas de cómo adaptarse a cualquier mercado. Entonces, si usted no quiere tener estas diferencias culturales en cuenta, pues lo que le digo, céntrese en estos 4 mercados que le acabo de mencionar. Pero si usted no quiere tener esta barrera cultural, pues simplemente llámeme y le puedo ayudar. Quiero decir, esto no quiere decir, esto es la magia de estos números, es que podemos derribar muy fácilmente las barreras culturales y hacer negocios sin fronteras. O sea, y tener todo el mundo a nuestro alcance e incluso le diré teniendo una ventaja competitiva respecto a sus competidores. Entonces, si usted quiere exportar, no sé, queso español o asturiano, pues si usted va a los países con una cultura más diferente, con el conocimiento cultural, sabiendo exactamente cómo abordar esta cultura, pues usted tiene una ventaja competitiva que no tiene nadie. Esta sería mi respuesta. Pues muchas gracias, Salvador. Estamos ya fuera de hora. Queremos que los webinars duren 1 hora, hora y 10 aproximadamente. Ya llevamos 1:15. Y estamos, bueno, pues yo creo que ha sido la verdad que me ha gustado mucho, sinceramente. No he visto la primera parte de la presentación, pero me he enganchado rápidamente y creo que este tipo de cuestiones no solamente aprendes, sino que te hace abrir la mente, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestiones como hemos visto ahora con esta crisis de la pandemia, que yo creo que hemos visto cómo el mercado chino ha sido protagonista en temas sanitarios y quizá por temas culturales, como bien decías tú, Salvador, no hemos sabido, por ejemplo, desde España o desde la administración, en este caso, pues contactar o conectar, mejor dicho, con esa cultura china de que hay que pagar primero y este tipo de cuestiones que nos han dado pues, a que no hayamos tenido pues, una conexión rápida como debíamos de tener con el mercado chino. Después lo de la Unión Europea me parece realmente pues, apasionante lo que has dicho, porque es cierto, es decir, un holandés tiene poco que ver en muchas cosas con un español, es así, y creo que este tipo de seminarios, bueno, pues lo que hace es ayudarnos a mejorar y a saberlo en temas de exportaciones, a saber cómo debemos de vender nuestros productos, porque podemos tener un producto muy bueno, pero si en efecto no se produce la venta, no se produce ese saber ser comercial en China o en Holanda o en Estados Unidos o en Japón, mal lo vamos a vender y por lo tanto pues yo creo que personas como tú nos ayudan tremendamente en esto. Decir que por parte de la Cámara de Comercio continuamos con esta línea de webinar la semana que viene. Sabéis que los que sois habituales a ellos estamos haciendo 2 tipos de webinar, uno a las 11 dentro de lo que llamamos Zoom Cámara Oviedo, que lo que se trata es de generar de alguna forma ideas,
de cara a la salida de la crisis. ¿Qué podemos aportar de cara a la salida de la crisis, que ya la tenemos ahí, y tenemos que generar esa serie de ideas y esa serie de proyecciones a nuestras empresas? Y por otro lado, los seminarios como el que tenemos hoy, que son más prácticos y son de alguna forma de saber qué es lo que debemos ya llevar desde un punto de vista ya de cuestiones prácticas, como los vamos a tener la semana que viene en temas de cuentas anuales, en temas del plan económico financiero, en temas de efectos de impagados o el que hemos tenido hoy con Salvador. Muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y a continuar peleando, bueno, pues por ser mejores y por salir de esta crisis lo más rápidamente posible. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes.